Hola, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse, gracias por continuar en este camino de la construcción de paz, que se requiere muchísimo en esta comunidad y bueno, creo que en todo el mundo. Y bueno, es un gusto en nombre de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, desde el programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Muchas gracias, gracias por estar creando esta sinergia. No me voy a cansar de agradecerles y de repetirles que esta sinergia que estamos creando es sumamente importante. Se requieren muchísimas personas interesadas en la construcción de paz. Yo las y los felicito porque estamos, cada semana, estamos viendo temas que nos ayudan, que nos nutren a la construcción de paz. Y bueno, ustedes ya están en la recta final. Déjenme decirles que este es el tema número 11 del programa en sí. Y bueno, yo los felicito porque hemos llegado hasta aquí. Y bueno, esto no se acaba aquí, esto continúa. Y bueno, obviamente yo les voy a estar diciendo qué es lo que sigue. En realidad, bueno, ahorita continuamos con las sesiones semanales y posteriormente a ello, pues bueno, va a haber una sesión en donde se te hace una entrega virtual a cada uno de los 38 integrantes de este programa que están llevando a cabo a su ritmo este nivel. Y bueno, les entregamos esta constancia de cierre del primer nivel. Y bueno, obviamente es con valor curricular, obviamente, porque bueno, este programa está totalmente contextualizado pues, a nuestra ciudad y bueno, también en nuestro país más bien, ¿no? Entonces, es importante que lleguemos hasta la recta final y que obviamente que le continuemos, que lo apliquemos en nuestra vida cotidiana, que provoquemos esta paz que se requiere, que recordemos cada instante que tengamos la oportunidad de crear espacios de paz, que lo hagamos y que recordemos siempre, siempre, siempre que la paz no la vas a encontrar en otra cosa, no la vas a encontrar en la religión, en la política, en otra persona, no la vamos a encontrar en otro lugar que no sea dentro de cada uno de nosotros. Y por supuesto que en teoría se escucha muy fácil, pero se requiere llevar a cabo a la práctica de ejercicios donde tengas tu atención plena, donde reconozcas cómo es tu respirar. Es increíble cómo es que nos enseñan a escribir, nos enseñan a caminar, pero no nos enseñan a respirar correctamente. Y creo que es importante que pongamos atención en cómo es que respiramos. Pongamos estas musiquitas que yo les pongo, estas prácticas de meditación que yo les comparto de principiantes, también de personas que ya han llevado a cabo meditación antes. También yo les he pasado eh, por ahí videos en su plataforma de Google Classroom. Y bueno, creo que es importante que practiquemos la paz que se requiere. ¿Por qué? Porque de entrada a mí me interesa que ustedes construyan paz y que ustedes estén totalmente pacíficos porque lo que te afecta a ti o lo que te da paz a ti, a mí me va a beneficiar o me va a perjudicar en el caso de que no tengas la paz que se requiere. Entonces, entendamos que
que reconocer que todos somos uno. Es muy importante que reflexionemos al respecto. En realidad, bueno, la mediación asociativa lo que trata de darle a conocer a todas las personas en este mundo es que llevemos a cabo el diálogo, que lo hagamos posible, que logremos llegar a acuerdos en donde las dos personas ganen, ¿ok? Es importante que recordemos qué es lo que hemos visto, obviamente para poder hilar en lo que vamos a llevar a cabo en esta sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre el liderazgo, que por supuesto que yo sé que muchos de ustedes van a recordar, ¿no? ¿Qué tipo de líder eres? Y pues en sí, aquí lo que queremos promover, pues es un liderazgo que, que transforme y que logre la paz en cualquier ámbito, en cualquier lugar donde te encuentres. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, en la sesión anterior vimos acerca de la justicia restaurativa y vimos acerca de los derechos humanos. También antes de ello, es sumamente importante que recordemos que vimos la resolución de conflictos como tal. Vimos la mediación, recordamos que es un proceso en el que un tercero asiste a dos o más partes con su consentimiento. Acuérdense que la mediación es totalmente voluntaria, ¿ok? Y bueno, es por ello la importancia de que todos sepamos que la mediación existe para que podamos llevarla a cabo. La mediación sirve para prevenir, manejar o resolver un conflicto, ayudándolas a desarrollar acuerdos, como les decía, donde las dos personas que están en conflicto ganan. Y bueno, ciertos elementos que debemos tener presente en todas las mediaciones. Nada más esto es un pequeño recordatorio. En primer lugar, bueno, la mediación, como les decía, es voluntaria. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que las dos partes llegan a ti, no tú a ellos. O sea, no tú vas a decirles, ustedes tienen un conflicto, los voy a mediar. Eso no sucede. Eso no va con las reglas de la mediación. Hay que reconocer que la voluntad de las partes es la que va a hacer posible que la mediación se lleve a cabo. En segundo lugar, bueno, el mediador totalmente debe permanecer imparcial. No vamos a estar del lado de ninguna de las dos partes. En tercer lugar, la mediación implica el diálogo. Totalmente. El diálogo es una herramienta indispensable en la mediación. Y bueno, por último también recordemos que el mediador utiliza un enfoque de resolución de conflictos para ayudar a cada parte a comprender mejor cuáles son sus intereses y no nada más ellos, el de él o el de ella, también los de la otra parte. También recordemos que los mediadores deben realizar un análisis del conflicto y aprender lo más posible, lo más que se pueda sobre el conflicto para poder entender las posiciones e identificar los intereses, acuérdense, y las necesidades de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Nada más así recordando, no te presiones, no te preocupes si no te acuerdas o si no pudiste entrar a la bitácora de la sesión anterior. Ya tienes todo tu material en tu Google Classroom. Y bueno, he tenido por ahí comentarios que, bueno, que sí, hay personas que sí tienen el acceso. Hay otras que apenas les acabo de dar el acceso. Bueno, no se preocupen. Esto ustedes lo van a tener siempre. Y bueno, creo que es importante que todos los días, no nada más una vez a la semana, todos los días se nutran de cualquier eh, tema de los que les he dado, de los 11 temas que les he compartido de este programa. Cualquier anexo que yo les comparto, pueden ustedes verlo en cualquier momento del día. Es importante que tengamos esta disciplina y esta voluntad de querer lograr que se haga posible la paz, ¿ok? Es muy fácil, ahorita tenemos muchísimos distractores, entonces es importante que nos enfoquemos con fuerza y con dedicación, ¿ok? Con la paz. Y bueno, les decía, uno de los roles importantes de los mediadores es ayudar a las partes a comunicarse entre sí. Una de las habilidades más importantes para los mediadores, nosotros que estamos en este camino de la construcción de paz, es hacer que las partes se sientan escuchadas y se sientan comprendidas. Y bueno, además de ayudar a las partes a mejorar la comunicación entre estas dos partes, un mediador eficiente
puede ayudar a las partes a identificar y resolver la causa subyacente del conflicto. Para ser eficiente, un proceso de mediación debe ser totalmente flexible, debe adaptarse a las características del conflicto que intenta resolver. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? Ok, bueno, vimos de la justicia restaurativa. Bueno, justicia restaurativa me encanta que exista, ¿no? En teoría, sé que existe la práctica, pero como tal, justicia restaurativa comunitaria, no la hay, déjenme decirles. O si la hay, por favor, díganme dónde, porque aquí en Tijuana la justicia restaurativa se hacen, no sé, bueno, sí se lleva a cabo, pero no en temas tan comunitarios como se requiere hoy en día. Y bueno, un objetivo central de la justicia restaurativa es restaurar, como su nombre lo dice, las relaciones, no solo entre las víctimas y los agresores, sino también entre comunidades enteras. Es lo que les decía, la importancia de este tema, ¿no? De llevarlo a cabo, a la práctica. Y bueno, el tema de la justicia restaurativa ayuda a que las comunidades enteras que han sido violentadas, afectadas por el conflicto y la violencia, por medio de esta justicia restaurativa, se crean, se empiezan como a sanar, ¿no? Se puede decir, de cierta manera, se empiezan primero que nada, se logra llegar a acuerdos y por medio de ello empiezan poco a poco a llevar, por ejemplo, estos diálogos, estos círculos de diálogo, ¿no? Que se llevan a cabo para poder restaurar toda una comunidad, ¿no? Entonces, es un tema que se requiere de seguimiento, es un tema que no se requiere nada más de una sesión, es un tema que se requiere de muchísima, igual, disciplina y mucha voluntad de las personas involucradas en poder restaurar toda una comunidad. Y bueno, también vimos también cómo los derechos humanos, pues todos sabemos que existen, todos sabemos que lamentablemente hay veces que no se toman en cuenta, ¿no? Pero bueno, para poder lograr consolidar la paz, se requiere los derechos humanos, por supuesto. ¿Por qué? Porque los derechos humanos defienden y protegen a todos los seres humanos en este planeta, ¿no? Y bueno, todas las personas que existimos en este lugar, en este mundo, gozamos de los derechos humanos, ¿no? Independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestra raza, de nuestro sexo, de nuestra nacionalidad o cualquier otra condición, ¿no? Se basa en los valores fundamentales de la dignidad, de la igualdad, de la justicia y, por supuesto, del respeto mutuo entre cada uno de nosotros. Y bueno, los derechos humanos hay que recordar que se sustentan en 4 pilares esenciales, ¿no? Acuérdense que nada más esto es teórico, no se me estresen. Al final de este primer nivel va a haber un examen, pero ustedes pueden consultar sus apuntes, entonces no pasa nada, ¿ok? Y si ustedes consultan y revisan las respuestas. Es importante que logremos identificar cada uno de los 4 pilares esenciales de los derechos humanos, que, bueno, en sí son los universales, que los derechos humanos son inalienables, son indivisibles y son interdependientes. También, bueno, es importante que, ya que sabemos que los derechos humanos existen, por supuesto, respetarlos nosotros, igual protegerlos y garantizar en todas partes que existen estos derechos humanos, ¿no? En todo momento. Y bueno, los derechos humanos deben de protegerse, por supuesto, siempre en situaciones de conflicto, porque, por supuesto, un conflicto destructivo puede resultar que sea provocado por violaciones de los derechos humanos. Entonces, como mediadores, como constructores y constructoras de paz, se requiere que tengamos en cuenta que los derechos humanos nos protegen, ¿no? Protegen a todas las personas. Y bueno, ahora sí, ¿qué venimos a ver el día de hoy? ¿Qué hay el día de hoy? Déjenme le doy para adelante. Bueno, este es un video. Esta es una piedra. Que me interesa que pongamos la mano atención. de Juan. Juan está a punto de lanzar la piedra contra la industria S.A. Juan, líder de su comunidad, normalmente es una persona pacífica, pero está molesto porque la industria S.A. quiere comenzar a operar muy cerca de su pueblo, Ñauri.
En realidad, todo el pueblo está molesto y hay varias piedras alrededor. En la industria S.A. también están molestos. A pesar de que tienen todos los certificados aprobados y la autorización del gobierno central, su nueva planta no puede inaugurarse porque Juan y los pobladores de Ñauri están bloqueando la entrada. La industria S.A. no tira piedras, pero ha solicitado apoyo policial. La policía les ha sugerido usar cascos. Ya son varios los días de tensión y hay mucha desinformación sobre el tema. Las declaraciones de los representantes de los gobiernos regionales, centrales y del alcalde no han traído consecuencias positivas. Basta que Juan tire la piedra para que la policía intente detenerlo, lo que ocasionará que más gente tire piedras, que más policías intenten controlar la situación y que se llegue a un enfrentamiento que todo el país verá por televisión. Papá, ¿qué es eso, Es gente conflictiva. Les encanta salir a tirar piedras. Pero no, a Juan no le gusta tirar piedras. Y lo que la familia está viendo por televisión no es el problema real. Es la consecuencia de un conflicto social mal manejado que está a punto de llegar a su etapa más crítica, la violencia. Un conflicto que, al igual que cualquier otro, pudo prevenirse. Pero, ¿qué es un conflicto social? Un conflicto social sucede cuando dos o más grupos se enfrentan por un interés o necesidad insatisfecha que no es personal ni familiar, sino que demanda una acción por parte del Estado. En nuestro caso, los actores directamente en conflicto son la comunidad de Ñauri y la industria S.A. Ellos perciben las cosas de manera diferente. Para la industria S.A., este terreno es una gran oportunidad de negocio. Un negocio que, dicen además, creará puestos de trabajo, vías de comunicación e impulsará el desarrollo en la zona de Ñauri. Juan no sabe qué pensar cuando escucha la palabra desarrollo. Ha visto y escuchado tantas cosas relacionadas a esa palabra que se siente realmente confundido. Pero, ¿cuándo empezó realmente este conflicto? 3 años atrás, Juan y la industria S.A. apenas se conocían. Juan aún no tiene ninguna piedra en la mano y la industria S.A. no lleva cascos. La industria S.A. está feliz. El gobierno central le ha dado la concesión del terreno en Ñauri, cosa que es un muy buen negocio para ella y que generará ingresos para el país y la zona. El Estado también está feliz. No imagina la desconfianza que podría generar en los pobladores de la zona este proyecto de inversión y asume que Juan y la comunidad de Ñauri estarán de acuerdo. Es aquí, sin que nadie lo note, que se ha iniciado el conflicto. El primer síntoma aparece meses después, apenas la industria S.A. llega a Ñauri. No. Aún así, los camiones siguen llegando y llegando. Juan va hasta el gobierno regional para denunciar el hecho, acompañado del alcalde de Ñauri. El funcionario revisa el caso, pero se siente frustrado. Como no cuenta con la información suficiente para resolver el tema, lo deriva con un oficio a su jefe, quien deriva el tema al gobierno regional y a su vez lo manda a las oficinas del ministerio esperando respuestas. Unas semanas después, el caso regresa al funcionario con muchos sellos encima, pero sin ninguna solución. Un par de meses después, más máquinas llegan a Ñauri. Juan y su comunidad deciden tomar medidas más drásticas para hacerse escuchar: bloquear la carretera. Aparece la prensa, pero su cobertura se centra principalmente en la violencia. No se menciona que la industria S.A. ha gastado en el proyecto de Ñauri mucho más de lo pensado. Tampoco cuentan todo lo que los pobladores están perdiendo por salir a protestar, y menos aún el hecho de que el gobierno haya gastado en policías, viajes y viáticos a Ñauri una cantidad de dinero que podría haber servido para cosas más útiles. Todos los actores se quejan y acusan unos a otros. La situación se hace cada vez más confusa. Hoy es la inauguración de la industria S.A. y todo está muy tenso. La mano de Juan sostiene una piedra y espera que los tomen en cuenta y así terminen estos atropellos. La industria S.A. quiere que desbloqueen la entrada de su planta y que se cumplan con los acuerdos pactados con el gobierno. ¿Acaso no es suficiente todo lo que han invertido en la zona? ¿Quién está atropellando a quién? Los policías preparan sus palos. La prensa está atenta. Los policías, de pronto, avanzan hacia ellos y Juan lanza la piedra. Es de noche y Juan está preso. Hay heridos por ambos lados. Ñauri ha sido intervenida por la policía y la industria S.A. ha sido dañada seriamente. La televisión capta las escenas y ya quiere señalar a un culpable. Todos están peor que al principio y, aunque no quieran reconocerlo, cada uno, empezando por el Estado, tiene una parte de la responsabilidad por permitir que el conflicto haya llegado a esta etapa de crisis. Pero, ¿esto era necesario?
¿Esta crisis pudo evitarse? Por supuesto que sí. Desde que se inició y conforme comenzó el escalamiento de este conflicto, se tomó muchas decisiones que permitieron que la bola de nieve siga creciendo y creciendo, como suele suceder en los diferentes conflictos sociales alrededor del país. Si pensamos que las actividades económicas de Ñauri no eran las mismas que la de la industria S.A., el Estado pudo prever que los pobladores se sentirían amenazados al otorgar la concesión. Por eso, el informar a la comunidad sobre la concesión desde un inicio y plantear estrategias de desarrollo locales tiene que ser el punto de partida para transformar este y cualquier conflicto en una oportunidad de desarrollo para todos. La industria S.A., como empresa socialmente responsable, pudo abrir el diálogo con la comunidad de Ñauri desde un inicio e informarle cuáles eran las características del proyecto, sus riesgos y sus beneficios. Esta es una información que tiene que llegar con la voluntad de escuchar las opiniones de la población, entender sus necesidades y respetar sus costumbres. La comunidad de Ñauri, a su vez, pudo haber estado mejor organizada para hacerse escuchar. Apoyarse en sus gobiernos locales y contar con voceros y líderes sociales respaldados, en lugar de escuchar a los agitadores, hubiera permitido aprovechar las oportunidades de diálogo con la empresa para acordar los alcances de un proyecto que beneficie a todos. La prensa también pudo haber actuado de otra manera. Analizar las causas que generaron el conflicto, hacer ver la necesidad de coordinación previa, cuestionar los intereses de las partes e intentar comprender las alternativas de solución en vez de solo registrar actos violentos. Esta clase de periodismo, metódico, analítico y responsable, impacta positivamente en la opinión pública, haciéndola entender que para comprender un conflicto social no basta con señalar a un responsable. Es muy importante que los conflictos sociales sean atendidos inmediatamente en el lugar donde se producen para que no sigan creciendo. La coordinación de una mesa de diálogo sobre la inquietud de la comunidad de Ñauri pudo ser una de las primeras reacciones. En general, en vez de entrar en una lógica burocrática, se puede trabajar en conjunto para plantear soluciones prácticas y reales que detengan el escalamiento del conflicto. Esta es una tarea vital y urgente para que la lógica de desarrollo se dé en una lógica de paz. Todas estas formas de prevenir parten por la institucionalización del diálogo como mecanismo para la construcción de paz y la convicción de que el conflicto, si se aborda con inteligencia social, puede transformarse en una oportunidad en la que todos los actores salen beneficiados. Es más barato, menos trabajoso y más inteligente prevenir a través de la educación, el diálogo y la información compartida que reaccionar ante la crisis, la violencia y la inestabilidad social. Aunque queramos evadirlos o ir en contra de ellos, los conflictos son una parte natural de la convivencia humana y, por lo tanto, hay que aprender a manejarlos. No son ni buenos ni malos y de ninguna manera tienen que significar violencia. Si hiciéramos una comparación, la manifestación del conflicto es para la sociedad lo que la fiebre es para una persona. No es una enfermedad en sí, sino un síntoma que nos alerta que algo anda mal. Y si se actúa con confianza, responsabilidad y respeto a todas las personas, más que un problema, el conflicto puede ser una gran oportunidad para seguir desarrollándonos como sociedad y así alcanzar el bienestar de todos los peruanos. Este es un video producido por el PREFCON PCM basado en los documentos de consultoría elaborados para el programa. Bueno, yo felicito a Perú por ese trabajo, por ese video, porque en realidad está sumamente completo. Creo que en todos los países surge este tipo de pues, conflictos de poder, ¿no? Se puede decir. Es importante que nos organicemos de una manera inteligente, nosotros como sociedad, y nos demos cuenta que hay que poner sobre la mesa, hay que empezar a practicar el diálogo, porque sabemos perfectamente que ya lo perdimos. Sabemos que ahorita es un tema muy, muy fuerte, creo que es un tema de una hora completa. Pero bueno, creo que es importante ahorita los distractores, poner atención y poner foco gigante en los distractores que son los medios de comunicación, que son las redes sociales, ¿no? Que en realidad, bueno, ya todos tenemos el alcance de poder dar una noticia, de crear un conflicto, se puede decir, ¿no? O de evadir también, ¿no? Es importante que reconozcamos que cada uno tenemos la responsabilidad de poder lograr construir o destruir, ¿no? La paz, ¿no?
es importante reconocer que estamos logrando ahorita, y siéntete muy orgullosa y muy orgulloso de la paz positiva, ¿ok? La estamos logrando poco a poquito con esta sinergia. A mí me da mucho gusto que este programa, por ejemplo, ya lo pidan en escuelas privadas, ¿no? Bueno, en las escuelas públicas me ha costado un poco de trabajo poder entrar, pero bueno, hemos logrado llegar con las personas adecuadas, con los directores, porque en realidad es un tema de directivos, ¿no? De responsabilidad de los directivos, porque en tanto de los gobiernos, pues no es echarle la culpa al gobierno, pero sí es demasiada burocracia, lamentablemente. Y bueno, ahora sí, hablamos por ahí en el video vimos cómo es que se identificaron varios liderazgos. Estos liderazgos que a veces, en lugar de ayudar, ¿no? Perjudican, ¿no? Y llegan a ser, pues, destructivos, ¿no? Creen que con la violencia van a lograr cosas importantes y, bueno, hay personas que debaten que las manifestaciones con violencia se logran resultados positivos. Y bueno, es muy difícil poder debatir ante ello, pero sí podemos entablar un diálogo, podemos lograr dar a entender que, bueno, que creo que es importante reconocer cómo es que el conflicto pasa cuando la gente siente que tiene necesidades insatisfechas, ¿no? Y bueno, con un diálogo, con un buen diálogo, se puede lograr saber cuáles son estas necesidades que la otra persona no ha cubierto. Esto también es recordatorio. Creo que a estos, ahora sí que este nivel del programa, a este momento del programa, pues yo creo que ya has de tenerlas en cuenta, que existen estas 9 necesidades subyacentes. Iniciando contigo, iniciando conmigo, hay que poder, cada uno de nosotros hay que empezar a trabajarlas. Nosotros que tenemos ya ahora sí que el ojo de constructor y constructora de paz, ya podemos lograr identificar cuáles de estas 9 necesidades nos hacen falta, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, el descanso, no hemos descansado y por eso estamos muy irritados, por cualquier cosa nos enojamos. Hay veces que que nos percatamos de que el propósito que estamos logrando a lo mejor no es tuyo, es adoptado por la influencia social, ¿no? Entonces ahí puede surgir un conflicto. Entonces, ojo con ello porque estas 9 necesidades son detonantes de fuentes del conflicto y nosotros como mediadores, primero que nada, tenemos que ser el ejemplo, tenemos que lograr tener cubiertas estas necesidades para poder nosotros llevar a cabo una mediación eficaz, ¿no? Ahora, otra de las fuentes principales que un líder de servicio, un líder transformacional debe de tener tatuado, ahora sí que en la sangre y en la mente, en sus pensamientos, es cómo es que hay que relajarnos con las creencias. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que nos hemos percatado que las creencias que hoy en día podemos llegar aún a tener pueden ser fuentes de conflictos derivados de una violencia estructural o derivado de la influencia social, dicho de otra manera. Veamos este video. Las personas que valoramos la ciencia, la lógica y la evidencia, a veces podemos ser muy pesados y juzgar duramente a quienes se declaran creyentes. Pero las creencias están tan presentes en todas las sociedades humanas que seguramente cumplen alguna función, ¿no crees? Hoy nos preguntamos, ¿para qué sirven las creencias? Cuando pensamos en creencias, es posible que lo primero que nos venga a la mente sean las religiones o quizá las supersticiones, pero este concepto es mucho más amplio. Una creencia es una idea o pensamiento que se considera como verdadero o cierto, aunque no tengamos evidencia o argumentos indiscutibles. Que una creencia no tenga pruebas incontrovertibles no significa que necesariamente sea falsa, sino que simplemente no se puede demostrar su verdad, por lo menos por ahora.
De hecho, existen tanto las creencias plenas, aquellas que aceptamos como certezas, como las creencias parciales, a las que les otorgamos un cierto grado de confianza o que adoptamos de manera provisional hasta tener más pruebas. En ese sentido, se puede decir que los conocimientos son creencias que tienen un alto grado de confiabilidad. En el otro extremo están las creencias disfuncionales, que son distorsiones cognitivas tan alejadas de la realidad que se vinculan con trastornos psicológicos como la paranoia, las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de la autoimagen y la depresión. Una distinción importante: hay dos modos de creer. La creencia de que es considerar que una proposición es verdad. Por ejemplo, yo creo que mi equipo va a ganar el campeonato. O yo creo que hay vida en otros planetas. O también yo creo que si te barren los pies, ya no te vas a casar. Por su parte, la creencia en es la actitud de confianza que se tiene ante la existencia o fiabilidad de una persona o entidad. Yo creo en Pedro. Siempre me ha dicho la verdad. Yo creo en Dios y confío en su plan divino. O yo creo en la humanidad. En otras ocasiones ya hemos explicado por qué muchas creencias de que pueden ser bastante dañinas o peligrosas. Creer que un producto es milagroso puede evitar que tomes un tratamiento que sí es efectivo. Creer que las vacunas son malas te vuelve vulnerable a virus que pueden ser mortales. Creer que las pirámides las construyeron extraterrestres te expone al ridículo. Pero en otro tipo de creencias, creer en algo puede tener beneficios psicológicos. Un estudio mundial realizado en 2022 mostró que hay una correlación positiva entre tener creencias espirituales y gozar de más experiencias agradables, como reír, sentirse respetado y disfrutar de bienestar general, además de más optimismo y mejor vida social. Al mismo tiempo, las personas con fe experimentan menos depresión, ansiedad y otros trastornos. Otros estudios incluso muestran que las personas religiosas gozan de mejor salud, tienden a tener menos problemas cardiovasculares, menor hipertensión y menos riesgo de sufrir Alzheimer y demencia. Las personas con creencias espirituales tienen mejor función endocrina e inmunológica e incluso suelen vivir más años. ¿A qué se debe esto? Los estudios coinciden en que las personas con creencias religiosas o espirituales obtienen estos beneficios gracias a dos factores. El primero es que compartir creencias y prácticas contribuye a la construcción de comunidades más solidarias y estables, donde se establecen redes de confianza y apoyo. Además de que eso se traduce en dar y recibir ayuda cuando uno está mal, el sentido de identificación y pertenencia a algo mayor que uno mismo es esencial para el ser humano. El segundo factor es el propósito. Es decir, las creencias espirituales proveen un significado y un sentido a la propia vida. La idea de que estamos en este mundo para algo y no por mero accidente. En tiempos difíciles, tanto las redes comunitarias como el sentido de propósito y trascendencia son de gran ayuda para superar las crisis. Además, estos dos factores juegan un papel muy importante no solo en la reducción del estrés y en los cuidados que cada uno de nosotros necesitamos para estar más saludables como individuos, sino que han sido fundamentales en la formación y evolución de las sociedades que actualmente conforman la humanidad. Compartir creencias une a grupos sociales de diferentes procedencias. El psicólogo Carl Gustav Jung, muy interesado en la mitología y en las culturas no europeas, pone un ejemplo de cómo las creencias contribuyen a darle sentido al individuo y a la comunidad. En una ocasión visitó la comunidad de Taos, habitada por indígenas llamados Pueblo. Para los Pueblo era obvio y evidente que Dios era el sol. Lo que no le quedaba claro a Jung era el propósito de los rituales que a diario realizaban las personas. Al fin, le explicaron que sus prácticas religiosas tenían por objeto ayudar al Padre Sol en su viaje por el cielo, no solo para beneficio de la comunidad, sino para todo el mundo.
Pero la verdad es que no todas las creencias son benéficas. Los mismos estudios indican algunos de sus riesgos. Al privilegiar la cohesión interna de los grupos creyentes, se puede marginar e incluso satanizar a quienes no comparten su modo de pensar. O al interior del grupo se suele castigar a quienes no cumplen las normas o no siguen las costumbres, aunque no le hagan daño a nadie. Esto sucede porque reglas como comer o no comer ciertos alimentos, vestirse de cierta manera o con quién te puedes juntar y con quién no, se consideran demostraciones de fe y señal de pertenencia e incluso de moralidad, aunque no afecten a los demás. Otros estudios incluso han mostrado que personas muy religiosas sorprendentemente pueden mostrar conductas más egoístas y abusivas que personas no creyentes. Los estudios indicaron que personas creyentes, a pesar de que su fe les indique amar al prójimo, no solo demostraron menos generosidad, sino que incluso pueden ser más proclives a cometer actos violentos. Al parecer, sienten que el pertenecer a cierto credo les da privilegios sobre los demás. Peor aún, cuando un sistema de pensamiento incluye creencias tan falsas y nocivas como mi grupo es superior al tuyo o mis creencias son las únicas verdaderas y todos deberían creer lo mismo que yo y se actúa en concordancia con ellas, es cuando han surgido las más grandes injusticias y catástrofes de la historia. Por eso hay que estar alertas, aunque todos tenemos creencias y es importante respetar a las personas, las creencias mismas, propias y ajenas, deben recibir escrutinio para evitar que se conviertan en fanatismos destructivos. ¿Y la experiencia espiritual es forzosamente religiosa? Pues no. Cada vez más se reconoce que los sentimientos de maravilla, asombro y pertenencia también pueden venir de la ciencia y proveer los mismos beneficios psicológicos y sociales. Tanto Einstein como Carl Sagan creían que la ciencia es compatible con la espiritualidad. Sagan decía que al mostrarnos la inmensidad del cosmos y lo complejo de la vida, la ciencia puede ser una profunda fuente de espiritualidad. Y entonces, según esta visión, ¿cuál sería el propósito de nuestra existencia? Como lo dice James Gardner en su libro Biocosmos, el universo no puede exhibir el milagro del pensamiento consciente ni sus mejores manifestaciones, verdad, belleza, bondad y amor por sí solo. Para ello, el universo necesita urgentemente la ayuda de humildes mortales como nosotros. En conclusión, es real que, como individuos y como sociedad, necesitamos tener creencias para darle sentido a nuestras vidas y coherencia a nuestras comunidades, pero no necesariamente tienen que ser religiosas. Hay convicciones éticas vinculadas con nuestros valores profundos que pueden ser capaces de hacernos experimentar la trascendencia. Si creemos que con nuestras acciones estamos contribuyendo a mejorar la vida de quienes están a nuestro alrededor o de quienes vendrán en un futuro, eso puede ser una convicción espiritual. Y las creencias no tienen por qué escapar al pensamiento crítico. Pueden ser examinadas a la luz de la razón y de la emoción y evolucionar para beneficio nuestro y de los demás. Nosotros, por lo pronto, creemos que el conocimiento puede ayudar a construir un futuro mejor, más justo y próspero. Curiosa. Y bueno, es importante que este programa, como el liderazgo que promueve, es importante que hayan visto este video porque creo que está demasiado completo como para lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros como iniciativa, perdón, es que está un poco lenta mi computadora, una disculpa si se me está trabando. Ok, bueno, perdón, Empieza por un. Ok. Hay que comprender primero que nada, ya creo que ya estamos a 20 minutos de terminar. Bueno, voy a intentar darlo lo mejor que pueda. Bueno, hay que comprender el liderazgo. Primero que nada, nosotros como iniciativa estamos promoviendo el
el líder que sea transformador o que sea de servicio, ¿ok? Obviamente todos tenemos un líder dentro, obviamente creemos erróneamente, creemos que el líder a veces, bueno, me he topado con personas que creen que el líder nace, ¿no? Y que muchas veces hay personas que tiran la toalla, se puede decir, por el hecho de que dicen, es que yo no nací siendo líder, ¿no? Es erróneo el creer que hay personas que nacen siendo líder. En realidad el liderazgo se practica, ¿ok? Todos tenemos una idea general de lo que es liderazgo. Siempre es útil tomarnos un tiempo para reflexionar sobre qué es lo que tú crees o qué es lo que escuchar también qué es lo que las otras personas creen acerca del liderazgo. El liderazgo es una de las palabras que son muy complejas, así como otras que hemos visto durante este programa, y las usamos constantemente, ¿no? Pensamos que tenemos una idea de lo que significa, pero cuando hacemos una pausa, nos detenemos y tratamos de definir qué es liderazgo de una manera precisa. Y bueno, nos encontramos con que cada quien tiene diferentes tipos de perspectivas acerca de lo que es liderazgo, ¿no? Y bueno, en una forma muy básica, un liderazgo es el acto de motivar y guiar a las personas para que actúen hacia el logro de un objetivo en común. El tamaño del grupo o el tamaño de la meta no es relevante para considerar a alguien un líder. Probablemente cuando las personas piensan en líderes, con frecuencia, piensan en líderes políticos o religiosos muy destacados, ¿no? La mayoría de la gente tiene la impresión de que ser un líder es algo muy difícil, como les decía hace un momento. Algunas personas incluso piensan que un líder es algo que está fuera del alcance de la gente común y corriente, que es algo que está que no está a tu alcance, ¿no? Algunas personas incluso piensan que ser un líder es algo que nunca te va a suceder, ¿no? Y bueno, incluso hay otras personas que piensan que el liderazgo es una habilidad con la que ciertas personas nacen. Y bueno, que si tú no naciste con ella, bueno, entonces te das a la idea de que no hay nada que hacer si no naces como un líder, ya no eres un líder. Y bueno, eso es totalmente erróneo. Aunque estas ideas están muy extendidas, la realidad es que todos tenemos el potencial para convertirnos en líderes. Tengamos en cuenta, yo sé que ustedes ya lo practican, ya son, ¿no? Ya conocen. Recordemos que un líder es, bueno, una persona que es líder tiene la habilidad que se puede aprender y tiene la habilidad también de practicarla, ¿no? Esta parte de su comportamiento de líder, ¿no? Y bueno, cuanto más practicas el tema del liderazgo, pues mejor lo haces, ¿no? Y obviamente los líderes no nacen, los líderes se hacen con la práctica y con la dedicación. Ser líder no se trata de tener todas las respuestas a un problema o un plan perfectamente definido tampoco. Ser líder está más relacionado con tener pasión por una meta. Les comparto por ahí en el Google Classroom, les comparto una charla que me pareció muy hermosa. Esta chica es una chica muy espiritual, es una chica que es líder, es artista. Y bueno, ella le preguntaban que si cuál era su pasión. Y para ella, su pasión, pues es el arte, ¿no? Pero para ella es conectar con las personas, con el tema del arte, ¿no? Entonces, ella dice, ¿no? Me pareció muy interesante su perspectiva, ¿no? Acerca del cómo ella ve, cómo puede lidiar con su vida, ¿no? Dice ella que el vehículo para poder lograr su meta es la pasión, ¿no? Entonces, es muy importante cómo cada líder llega a su meta, ¿no? Cómo esta líder impuso que su pasión la llevaba a la meta, no era su pasión la meta. Entonces, es importante reconocer esa parte, ¿no? ¿Qué tipo de líder somos? Los líderes, obviamente sabemos que los líderes inspiran y guían a otros, ¿no? A actuar de cierta manera. Los líderes deben poder comunicar su pasión por una meta a los demás, obviamente para
convencerlo, se puede decir, de que vale la pena seguir en esa meta, ¿no? Y bueno, ¿qué implica el liderazgo? El liderazgo implica compartir una visión con otros y explicar por qué las cosas serían mejores si se logra ese objetivo. Y bueno, creo que es importante que sepamos que cuando se combinan elementos de que se conforma el líder, es posible comenzar a elaborar una definición como más detallada de lo que implica el liderazgo. ¿Okay? Y bueno, el liderazgo en sí, bueno, una de los elementos es que tiene la capacidad y la habilidad para visualizar una meta o un cambio que se necesite, ¿no? hacer. También es tomar la iniciativa para lograr ese objetivo. También es un líder, asume la responsabilidad del proyecto. También un líder motiva a otros para que se sumen y trabajen por ese objetivo. También, bueno, un líder es capaz de comunicarse de una manera asertiva, una manera efectiva para motivar y guiar a los otros. Y bueno, ustedes también, yo creo, esto ya lo recuerdan, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas de un líder? Nomás se las voy a mencionar. Sé perfectamente que ustedes ya las traen, o si no, sabemos que la podemos trabajar, ¿no? Primero que nada es la pasión y el propósito. La otra es tener conciencia en sí mismo. La otra es tener integridad, ser una persona íntegra, pulcra. Visión y capacidad de inspirar. Empatía, ser organizado y ser eficiente. Y bueno, todo esto lo van a tener por escrito ahí en Google Classroom, en su bitácora, creo que ya se los compartía por ahí antes de la sesión. Y bueno, quiero darles a conocer cuáles son los tipos de líderes que nosotros queremos promover, ¿ok? Y bueno, uno de ellos, existen varios estilos, ¿no? Ustedes saben perfectamente. Por aquí, hay veces, les pongo aquí en la pantalla, ¿no? Que por lo regular creemos que un líder es un jefe, ¿no? Pero en realidad va más allá que un jefe, ¿no? Sabemos perfectamente qué es un jefe y qué es un líder, ¿no? Un jefe es una persona autoritaria que no tiene las habilidades que les acabo de compartir, que nada más está ahí para imponer una autoridad, se puede decir. Y un líder es el que guía, un líder es el que inspira, un líder es el que llega a la meta, el que te ayuda a llegar a la meta. Y te ayuda a cumplir con tus propósitos, ¿no? Y bueno, existen varios tipos de líderes, como les decía, bueno, durante una mediación, por ejemplo, sabemos que existen los enfoques del conflicto, ¿no? Bueno, pues también existen los diferentes estilos de liderazgo. El estilo de liderazgo que generalmente solemos usar cuando estamos en posiciones de liderar, ¿no? Aunque todos tenemos un estilo de liderazgo que pues nos diferencia entre sí, todos tenemos un perfil, ¿no? De cómo eres cuando lidereas, ¿no? No es común que nos detengamos a reflexionar para tratar de identificar nuestro estilo de liderazgo. Por lo regular, eres líder y es muy raro que te detengas, ¿no? A analizar qué tipo de líder eres. Y bueno, si somos conscientes de qué tipo de líder somos y sabemos que hay otros estilos de liderazgo, podemos hacer una fusión, podemos ajustar y utilizar todos estos diferentes estilos de liderazgo. Y bueno, dado que, bueno, existen diferentes tipos de liderazgo, estos tienden a maximizar diferentes objetivos, diferentes estilos de liderazgo, son mejores para diferentes situaciones, ¿ok? Es por esto que los líderes que son sumamente efectivos deben de ser capaces de evaluar la situación y utilizar el estilo de liderazgo que generará los mejores resultados considerando la meta que se quiere lograr, las circunstancias en las que actúa el equipo y las características del equipo. Y bueno, hay que saber, primero que nada, que existen dos estilos muy clásicos de liderazgo, ¿no? Y es el
el de delegación y el centralizado, ¿ok? Y el que es centralizado, mira, por ejemplo, aquí, les encuentro la diapositiva, aquí están las categorías y tipos de líder. Bueno, aquí está como más específico, ¿no? El líder autocrático, el democrático, el paternalista, el carismático. Bueno, creo que estos están de más, ¿no? Hay demasiados tipos de liderazgo, demasiados. Aquí está el líder autoritario, el líder permisivo y el líder democrático, ¿no? El autoritario dice que tiene la razón siempre. El permisivo le cuesta poner límites. El democrático escucha, propone, organiza, coopera, ¿no? Y bueno, nosotros estamos ahorita enfocados en lograr un liderazgo democrático lo más que se pueda o un liderazgo que es lo mismo de servicio. ¿Por qué? Bueno, porque es un liderazgo, es el tipo de liderazgo el que nos ayuda a la consolidación de la paz, ¿no? Así como el que es transformacional también. Y bueno, se van a encontrar un millón de tipos de liderazgo, ¿no? Muchísimos. Pero bueno, yo sé que te vas a identificar con muchos, pero en realidad, bueno, si estamos en este camino de la paz, es importante reconocer que existen dos que son esenciales para poder fusionarlo con el líder que ya eres, porque seguramente eres un líder nato, seguramente, o lo estás practicando en cualquier lugar donde te encuentres. Entonces, el líder transformacional, como su nombre lo dice, el tipo de liderazgo, que es liderazgo participativo o transformacional, de hecho, lo tienen ahí es importante que lean lo que les comparto ahí en su bitácora. Uno de los tipos de liderazgo más importantes que los académicos han identificado es el liderazgo transformacional. Aquí, por ejemplo, tanto el líder como los seguidores del líder se ayudan mutuamente a progresar hacia niveles más altos de motivación. Es un tipo de liderazgo que, como su nombre lo indica, busca provocar cambios en los individuos y en la sociedad. Además, bueno, en este tipo de liderazgo, la fuerza de la visión y la personalidad del líder inspira a otros a trabajar hacia objetivos comunes. Este tipo de liderazgo transformacional se compara con frecuencia con el transaccional. Y bueno, este es un tipo de liderazgo basado en intercambio de dar y recibir, dar y recibir. A diferencia de los líderes transaccionales, los líderes transformacionales generan cambios y motivan a través del ejemplo, sirviendo como modelos para sus seguidores. Y bueno, en esencia, los líderes transformacionales generan confianza, generan respeto e incluso admiración entre las personas que están alrededor de esta persona. ¿Por qué? Porque tienen altos estándares a los que estas personas se someten. Los líderes transformacionales motivan e inspiran a otros porque personifican y viven los valores y principios que promueven. Esto se llama egocentrismo positivo. Esto lo dicen en el libro de El arte de lo posible, de la mediación asociativa. El líder transformacional es aquel que inspira y es aquel que motiva y que vive los valores y principios que promueve, ¿ok? Y bueno, este compromiso con sus metas es lo que le da la credibilidad como líder. Los líderes transformacionales guían a través del ejemplo, adoptan los valores y principios que promueven para los demás. Se gana la confianza, se gana la admiración, se gana la lealtad de todas las personas. Es importante bueno, mencionar que los líderes transformacionales motivan tanto a sus seguidores, los motivan a trabajar más duro hacia un objetivo compartido, porque este tipo de liderazgo les ofrece a los seguidores algo más que solo trabajar para el beneficio propio. Los líderes transformacionales ofrecen un objetivo común que brinda a sus seguidores una misión inspiradora y una visión que crea un sentido de identidad. Fíjense la importancia de esto, ¿no? Crean un sentido de identidad, les ayudan a sus seguidores o a sus personas de su alrededor
les ayudan a sacar este ikigai que hay dentro de cada uno de nosotros. Fíjense la importancia de convertirnos en un líder transformacional. Una característica importante de los líderes transformacionales es que inspiran a las personas que están a su alrededor a desafiar constantemente el status quo para mejorar las cosas. Y bueno, también hay 10 habilidades de liderazgo, ¿no? Que, por ejemplo, uno de ellos es comentarios. ¿Qué quiere decir esto? Que los líderes deben poder proporcionar a sus seguidores información sobre su desempeño y formas de mejorar. Otra de las habilidades es la motivación. Aquí, bueno, por ejemplo, los líderes tienen que inspirar a sus seguidores para que dediquen su esfuerzo a lograr el objetivo en común. Esto ya lo sabemos de Paul. También un buen líder transformacional y de servicio son flexibles. Aquí, bueno, las personas que están alrededor de estos tipos de líderes se sienten cómodos con estas personas y, por supuesto, cuando está cerca de un tipo líder de servicio o líder transformacional, sientes calma, ¿no? Sientes que sientes que en realidad estás en un lugar en donde la otra persona aprecia que tu paz esté sustentada, ¿no? Es precisamente en situaciones de intenso cambio e incertidumbre cuando el liderazgo efectivo es sumamente más valioso. Y bueno, otra de las cosas importantes es el compromiso de estos líderes. Ya sabemos, solo es un recordatorio. Otra de las habilidades es el compromiso que los líderes deben asegurarse de completar todos los proyectos que inician. Y bueno, esto por supuesto que detona que es un líder dedicado y es un líder confiable, ¿no? Otro es que sea positivo, ¿no? Los líderes deben permanecer positivos incluso en situaciones muy difíciles o estresantes. Otro es la confiabilidad, por supuesto, la creatividad del líder. Sumamente interesante cómo es que los líderes realmente efectivos deben ser capaces de pensar en enfoques novedosos y creativos para solucionar problemas, ¿no? Pensar fuera de la caja, ¿no? Es sumamente importante. Por supuesto, una persona líder de enfoque transformacional y de servicio tiene la responsabilidad a flor de piel. Un buen líder se responsabiliza de sus errores y busca mejoras constantes, intensas y cualquier solución a situaciones. Los líderes deben ser humildes, por supuesto, para recibir comentarios y reflexionar sobre cualquier mejora que se pueda lograr. ¿Qué más? Ok. La comunicación es sumamente importante entre el líder, ¿no? Así como el delegar también. Y bueno, es importante también reconocer cómo es que el líder que les comentaba, ya vimos el transformacional, ahora el de servicio, y por supuesto que no puede faltar ahí Nelson Mandela. Por favor, vean el documental de Nelson Mandela, si pueden, vean la película de este señor. Solo con verle la cara a este señor se dan cuenta cómo realmente es un líder de servicio totalmente democrático, en fusión con un líder transformacional. Aquí, por ejemplo, este tipo de líder de servicio, pues como su nombre lo dice, hace partícipes a los miembros del equipo, propiciando que apoyen los proyectos con ideas para alcanzar los objetivos en colectivo. También esta persona es apreciado dentro de las organizaciones, ya que crea una comunicación bidireccional y hace corresponsable al equipo para que las decisiones que se toman sean en consenso y la tarea sea ejecutada de manera equitativa y conjunta. Este tipo de liderazgo no cree en los castigos ni las recompensas, ya que basa su modelo en el apoyo, en la colaboración y las responsabilidades compartidas. Y bueno, y aquí les pongo cómo es un líder democrático de servicio, y por supuesto que tiene que salir ahí Nelson Mandela, ¿no? Quien impuso que la educación es el arma más poderosa que puede utilizar para cambiar el mundo. Híjole, y bueno, no me puede faltar también Mahatma Gandhi, ¿no? Que el tipo de liderazgo de él es transformacional. Y su frase es: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y bueno, estos son algunos otros, pero bueno, ya hemos llegado a la parte final de la sesión. Creo que todo esto lo van a poder leer
en su bitácora de Google Classroom. Y bueno, creo que antes de terminar la sesión, como en todas, creo que es importante reflexionar acerca de lo que te he dicho. Hablando de creencias, hablando de fuentes del conflicto que pueden suceder, de creencias inapropiadas o creencias que adoptaste y que ya no son tuyas, o el hecho de revalorar tus creencias poniéndole signos de interrogación es sumamente importante. Y bueno, ¿qué tipo de líder eres? Primero que nada, yo te hago la pregunta. ¿Le pudieras agregar el tipo de líder de servicio que te acabo de mencionar o el líder transformacional para poder lograr hacer posible que la paz suceda? Es importante que te lo preguntes. Perdón. Y bueno, ok, pues es que se me trabó. Y bueno, ya para concluir, hay que reconocer qué tipo de líder eres, primero que nada. Y bueno, es importante saber que un líder transformacional hacen avanzar mutuamente a sus seguidores hacia niveles más altos de motivación. Un líder de este tipo de líder, como su nombre lo indica, busca provocar un cambio en los individuos y en la sociedad. El liderazgo de servicio es un tipo de liderazgo en la que los líderes buscan servir, como su nombre lo dice. Y por supuesto que estos tipos de líderes tienen una habilidad de hablar nata, ¿ok? Que también los buenos oradores se practican, ¿ok? No nacen siendo buenos oradores, ni nacen siendo buenos líderes. Todo se practica. Y bueno, al igual que esto que les acabo de mencionar, que ser líder y que ser un buen orador, también la paz se practica. Y bueno, yo quiero invitarte a que si estás viendo esta sesión, a que cuando acabe, te invito a que le pongas play ahí a tu video que te comparto en esta sesión, para que te pongas a practicar tu espacio de paz, tu atención plena. Y pues con esto me despido, les agradezco muchísimo el hecho de que hayan estado aquí presentes. Les agradezco mucho que ya hayamos llegado a la sesión número 11. Recuerda estar atento y atenta para nuestra siguiente sesión, ¿ok? Que es la última de este nivel, pero obviamente los voy a invitar al siguiente nivel, ¿ok? Pues muchísimas gracias. Hasta aquí llegó esta sesión. Concluyo con esta sesión y bueno, doy por terminada esta sesión. Les agradezco mucho, les mando un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente semana con un tema más. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde, un excelente día o una excelente noche, dependiendo de en qué momento estés viendo este video. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, maestra. Muchas gracias, David.